Vasconcelos Radio presenta Oaxaca, retrospectiva y perspectivas. Oaxaca. Sol de los arenales. Buenos días a todos quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo a través de los diferentes canales de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Hemos llegado a nuestro episodio 7 del podcast Oaxaca Retrospectiva y Perspectivas, y el día de hoy vamos a hablar sobre la escultura pública en la ciudad de Oaxaca, y contamos con dos especialistas, dos amigas aquí investigadoras que pues saben bastante del tema. Empezamos aquí con bienvenida a Danivia Calderón. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí, compartir este espacio, pues sí, con dos grandes colegas, amigos, y hablar de un tema pues que nos apasiona, ¿no? En este caso, pues a Selene y a mí, que hemos de alguna otra manera trabajado estos temas, así que pues muchísimas gracias por la invitación, Javier. Cele, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier. Pues también un gusto estar con ustedes, y como bien dice Danivia, platicar de la escultura pública de Oaxaca. Creo que es un tema que ha empezado a abordarse, claro, ya con otros autores, pero creo que ahora, a partir del libro también de Danivia, pues hay una visión más fresca sobre estos monumentos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por aceptar compartir parte de sus investigaciones y todas sus experiencias y todo lo que saben de este tema en la ciudad de Oaxaca, que pareciera que, bueno, pues es que va a hablar de escultura pública, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero bueno, hay investigaciones y es la prueba que ustedes se encuentran aquí para hablar de esto. Y antes de continuar, pues quiero leer la semblanza de cada una de ellas. Vamos a empezar con Danivia. Ella es licenciada en arquitectura, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestra en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en historia moderna y contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Cuenta con un par de distinciones, mención honorífica por su tesis de maestría, y por parte de la licenciatura también una distinción en los premios anuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia urbana, historia de la arquitectura y el patrimonio cultural, histórico, urbano y arquitectónico de México. En la administración pública también tiene experiencia. Se ha desempeñado en el Instituto del Patrimonio Cultural de Oaxaca y en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como arquitecta es autora de obras arquitectónicas, ha participado en proyectos y obras de restauración de monumentos históricos y de intervención urbana en centros históricos. Y aunque aquí no lo menciona, yo lo menciono, que también tiene que ver un poquito, aunque sea un poquito, con la Universidad Vasconcelos, porque dio algunas cátedras de aquí en preparatoria, ¿verdad? Sí. Bien. Entre sus publicaciones, bueno, tiene un libro muy reciente, calientito como se dice, que se llama Oaxaca, la ciudad renovada, historia de los procesos de transformación y crecimiento urbano, 1875-1950, que por cierto fue presentado en la Feria Internacional del Libro de esta última edición del mes de octubre aquí en la ciudad de Oaxaca, y también en la Feria del Libro de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Muchas felicidades por este libro, Danivia. Bueno, otras de sus publicaciones también están apuntes de que así dice, ¿no? Antes de que el tren llegue, fiebre constructiva en la ciudad de Oaxaca. Esto publicado en Mirada Ferroviaria, revista digital, en el año 2022. También entre su publicación se encuentra Ferrocarril a San Felipe S.A., una breve historia de la compañía tranviaria en la ciudad de Oaxaca. También otro artículo es El ferrocarril urbano y suburbano en la ciudad de Oaxaca y sus inmediaciones, 1882-1904. Otra publicación que tiene es Francisco Vasconcelos y la fundación de la colonia Díaz Ordaz en la ciudad de Oaxaca, 1898. También las Alamedas oaxaqueñas, esto publicado en Alamedas de México en el 2018.
Y por último tenemos la transformación del territorio de los alrededores de la ciudad de Oaxaca a partir de la aplicación de la ley agraria de 1915. Esto en el libro Los lenguajes de la historia, Oaxaca, siglo XVII, siglo XX, coordinado por Selene, aquí presente, y Juan Manuel Yáñez, y donde yo tuve el honor también de poder participar con un artículo en esta gran obra, producto de un seminario que también inició Selene y que creo que ya lleva bastantes, no sé si le llama ediciones, pero bueno, ya lleva bastantes años hasta el día de hoy, y que ha generado pues productos importantes, ¿no? Bueno, y por otro lado pues tenemos a Selene del Carmen García Jiménez. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Realizó una especialidad en Historia del Arte por la UNAM, la UAPO y la Fundación Alfredo Harp Elú. Es maestra y doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Realizó un postdoctorado en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Pacífico Sur. Actualmente es investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Unidad Oaxaca. Y bueno, entre sus publicaciones se encuentra un cuadro de Francisco Benecchi en el contexto de la llegada de los metodistas en Oaxaca. En la revista de Humanidades, otro artículo es Fray Ángel Maldonado, el fallido cambio de obispado 1712-1714, en la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Y por último, un párroco emprendedor y liturgista, el retablo de Santa María Osolotepec, esto publicado en Cuadernos del Sur, y desde luego se encuentra en otros proyectos importantes actualmente. Pues nuevamente bienvenidas, y pues vamos a empezar a hablar de la escultura pública. ¿Quién quiere hablar un poco de esto? Porque ¿quién quiere empezar de ustedes dos? ¿Qué empezamos? Pues no sé si empieza a empezar, empiezo. Empieza. Bueno, pues empiezo. Pues mira, yo quisiera compartir, bueno, con el público que nos está escuchando, con ustedes aquí en la mesa, pues más o menos empezar a hablar, para abrir el tema, hablar de los momentos en los que se empieza a dar esta, pues digamos, fuerte movimiento escultórico en México en general, y para después ir aterrizándolo en el contexto oaxaqueño. Pues iniciamos, ¿no?, un siglo XIX convulso, ¿no?, a partir pues de eventos bélicos importantes en la historia de México, pues guerra de la independencia, después con la gran guerra con Estados Unidos, donde perdimos pues una gran parte del territorio mexicano, las invasiones francesas, en fin, empezamos un siglo, pues convulso, donde difícilmente se pudieron llevar a cabo importantes obras urbanas, importantes obras arquitectónicas, ¿no? Como dice el doctor Hugo Arciniega, ¿no? Tuvo que haber un tiempo de paz para que el arte floreciera, ¿no? Y precisamente es en las últimas décadas del siglo XIX cuando, digamos, empieza a pues proliferar el movimiento escultórico en México. Precisamente, ¿no?, es con la llegada un poco de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, donde empiezan a darse estas manifestaciones. No obstante, pues hubo pues otras, se dieron pues otras, ya habían pues existido, ¿no? O sea, se habían emplazado otras obras escultóricas en el espacio urbano, específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Recordemos pues la obra de Manuel Tolsá, ¿no?, la de conocida como El Caballito, ¿no?, esta escultura ecuestre de Carlos IV, ¿no?, que justo se da, ¿no?, en la bisagra del siglo XVIII y siglo XIX, y así empezaron pues pocas obras, también la de Colón, la de Guerrero, hecha por Miguel Noreña, y empiezan, pues repito, a darse estas obras, pero no es precisamente sino en el periodo del Porfiriato cuando realmente esto empieza a proliferar. Pero antes de esta fecha no existía, digamos, no había
estas manifestaciones escultóricas? Sí, ¿O eran esporádicas? Pues digamos eran esporádicas, ¿no? Me parece, sin temor a equivocarme, pues creo que la primera fue la de Carlos, la representación de Carlos IV, pero también está la de Santana, la de Colón, la de Guerrero, ¿no? Que se dan pues en previo al periodo del Porfiriato. Pero digamos que ya más o menos es en el Porfiriato cuando y al menos sobre todo en Oaxaca, ¿no? Cuando esto es cuando empieza, digamos, a manifestarse. No sé qué. Me parece sumamente interesante Selene. esto, ¿no? De que nos des el contexto, ¿no? Para poder ir entendiendo, ¿verdad? Cele, cómo es que empieza esto y cómo es que aterrizamos a Oaxaca. Sí, y de hecho, como bien dice Danivia, no se logran consolidar, pero hay una serie de proyectos, ¿no? Tanto en México como en Oaxaca, faltó el Cuauhtémoc también, que es importante, del Paso de la Reforma, pero hay un intento de rescatar a estos primeros héroes de la independencia también, que va a ser un caso que también se va a dar en Oaxaca en los años 60, pero por la inestabilidad política pues no se va a lograr en ese momento. Se va a lograr la consolidación hasta 1885, ¿no? Ya 84 va a empezar a consolidarse con el 85 precisamente. Sí, entonces en realidad no hay como tal, digamos así, una manifestación antes de esto. O sea, por ejemplo, como decía Cele, ¿no? Los próceres de la independencia, o sea, cuando se le empieza a revalorizar y se les da esa imagen pública a través de una escultura, ¿no? O sea, exactamente. Fue precisamente a través de un decreto, ¿no? Que emite Porfirio Díaz en el año de 1877, cuando se empieza esta revalorización o esta digamos materialización de la memoria a través de la representación de los héroes nacionales, que cabe decir que son pues digamos los elegidos, digamos, por el régimen en turno, ¿no? Entonces es a partir de este decreto cuando se solicita a todos los gobiernos de los estados enviaran 2 esculturas, ¿no? De los próceres más importantes de sus lugares para embellecer, ¿no? Este eje, pues, ¿qué le podemos llamar? Monumental, artístico, que era el Paseo de la Reforma, ¿no? Oaxaca envía dos esculturas, de una dedicada al general Antonio de León y el otro a Carlos María Bustamante, y es, digamos, donde está, bueno, pues la escultura, como bien comentaba, la primera que se pone efectivamente es la de Cuauhtémoc, obra de Miguel Noreña, y con esta obra se inauguran, que ya se hace en 1887, si no me recuerdo, es que inaugura este paseo, y donde vamos a empezar a tener estas manifestaciones, y como bien comenta Selene, ya será en la década de los 1880 cuando se empiezan a pues aterrizar algunos decretos que se emitieron tanto en la década de los 60 como en los 70, donde se pedía pues la construcción de 2 monumentos, una dedicado a el benemérito José María Díaz Ordaz, ¿no? Y la otra a Benito Juárez, que pues no se habían podido hacer, como bien comentaba Selene, pues debido a la inestabilidad política y social que estaba en ese momento, ¿no? Y pues Selene, aprovechando de tu último artículo que está por publicarse, ya eso ya también es una novedad. Pero además, pero además Selene se trae todo un tema muy fresco ahorita, ¿no? Exacto, por eso es que quiero cederle la palabra. Es curadora de una exposición de este tema en, ¿cómo se llama el espacio? Perdón, la Casa de la Ciudad, y no sé, aprovechando, no sé hasta cuándo está la exposición, y que nos pudieras hablar incluso parte de todo esto, de ese trabajo que hiciste. Muchas gracias. Pues el trabajo no hubiera sido posible sin los trabajos previos, entonces pues muchísimas gracias a los que han escrito, ¿no? Antes que el artículo que va a salir, es en este caso Danivia, el doctor Carlos Lira, ¿no? Otros más que vienen atrás también, Eloísa Uribe. Entonces, bueno, voy a retomar una parte del tema que hablaste, precisamente el Paseo de la Reforma, porque me parece bien interesante que Oaxaca en 1894 precisamente encarga estas 2 esculturas de Carlos María Bustamante y Antonio de León,
que regularmente eso va a pasar con los estados, van a mandar a un hombre de letras y a un general, como va a ser el caso de Oaxaca, ¿no? O sea, la independencia de Oaxaca no se entiende sin el general León, y esto no se entiende si alguien no escribe sobre esos procesos. Entonces Oaxaca va a mandar esos dos personajes, van a ser inaugurados, me parece que el 14 de febrero de 1895, ya en el Paseo de la Reforma, pero también se da un momento interesante porque Porfirio Díaz no acompaña este evento, ¿no? Se pensaba inaugurar el 5 de febrero, pero por diversas circunstancias no va. Entonces, hay toda una serie, también una controversia en los periódicos de la época que por qué no va Díaz, ¿no? Pues tiene múltiples asuntos que resolver, pero la otra cosa también interesante es el autor. Se ha especulado mucho de quién es, de quién, ahora sabemos ya por los documentos, por los archivos, que es Ernesto Xalesque, ¿no? Ernesto Xalesque va a ser un personaje interesante para Oaxaca, no solamente como escultor, sino también como maestro que va a formar a una serie de generaciones. Él va a ser director de una escuela muy prestigiada para ese momento y la primera en su tipo, que es la Escuela Industrial para Artesanos, que va a estar desde 1918 más o menos hasta 1950 ejerciendo. Entonces, ese dato es interesante porque a partir de la llegada de la Oaxaca, que va a ser más o menos 1887 quizás, él ya se va a quedar en Oaxaca para hacer una gran parte de la producción de obra escultórica, pero también de yesos que van a ornamentar la ciudad de Oaxaca, ¿no? Lo conocemos por los leones de el Paseo Juárez el Llano, pero es sorprendente la cantidad de obra que dejó. Perfecto. Bueno, ustedes son expertos, si me equivoco en algo, pues ustedes me corrigen en esto, ¿no? Pero es justamente en el Porfiriato, ¿no? Cuando se empieza a darse todo este movimiento, ¿no? Por ejemplo, en la reivindicación de Benito Juárez, cuando se crea, por ejemplo, lo que es el hemiciclo Juárez en la Alameda Central de la Ciudad de México, y otras manifestaciones creo que se dan, ¿no? Y no sé si hay un equivalente, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Oaxaca, a lo que sería el hemiciclo Juárez. Sí, pues mira, acá, como comentaba hace un momento, pues digamos, la historia, digamos, la historia monumental se va a materializar a partir de los personajes elegidos por el régimen en turno, ¿no? En su momento, pues no sé, Maximiliano, bueno, quiso hacer una obra que exalzara el evento, ¿no? La independencia nacional, pero también la obra de Vicente Guerrero. Entonces cada régimen tiene sus propios personajes, digamos, favoritos, por así decirlo, y en el caso del Porfiriato, pues fue Miguel Hidalgo, ¿no? Considerado como el patria, ¿no? Bautizado como el patria de la independencia, pero también Guerrero, Morelos, ¿no? Y en el caso de Oaxaca, pues el personaje al que más se le pues honró fue Benito Juárez. De él tenemos pues varias obras, ¿no? Que ahorita igual vamos a trabajar o tratar de comentar un poco más, pero pues la obra que estuvo en la plaza de Armas, ¿no? En la Plaza Mayor, luego pues el que estuvo también, bueno, que ahorita también está, es el de el entonces edificio del Instituto de Artes de Oaxaca, el que está en el Paseo Juárez el Llano, ¿no? El que está en el Cerro del Fortín, en fin, es el personaje pues más, ¿no? ¿Todas son de esa época? Todas son de esa época, ¿no? Hay algunas polémicas en la manufactura de cada una de ellas, pero digamos todas. Pero también hay otros personajes, pues también tenemos la obra de Hidalgo, una columna dedicada a Hermenegildo Galeana, un busto dedicado a Morelos, pues el mismo busto dedicado a Porfirio Díaz, en fin. Creo que y ahorita platicaremos trataremos de que nos dé tiempo pues de hablar de cada una de estas obras, pero la importancia aquí de la ubicación y de la colocación de estas imágenes, de estas esculturas, de estas obras en el espacio urbano, tiene una connotación simbólica y un mensaje pues sí, político, un discurso bien importante que vale la pena pues platicarlo aquí en la mesa. Sí, no, adelante, para eso es el espacio, sí. Ustedes digan, porque creo que hasta se nos va a ir rápido el tiempo. Exacto. de expresar todo esto, ¿no? Y yo creo que tocas un punto bien importante, Anivia, que es el mensaje simbólico, ¿no?
que vemos a la escultura colocada en el espacio público, pero se coloca pensado para qué va a funcionar esa escultura pública. Y por ejemplo, en el caso de la de Benito Juárez, que va a ser la primera de 1885, para cumplir el decreto precisamente de 1872 del gobierno del estado, que precisamente pues había dicho que se iban a hacer 2 esculturas, una de Benito Juárez que iba a ser colocada aquí en la Plaza de Armas y la otra se iba a ir a Guelatao. Además de eso, pues se iba a comprar también la casa de Juárez en Guelatao. Como bien lo documenta Danivi en su libro, pues esta obra que se va a colocar de Juárez, que ya no está ahorita, que está en Guelatao, va a iniciar su construcción en 1884, ¿no? Con un pedestal que va a mandar a elaborar Mariano Jiménez precisamente, y que se lo va a encargar al ingeniero Francisco González y Cosío. Uh-huh. Y la escultura la van a encargar para México, ¿no? Ahí la va a hacer Miguel Noreña, que además es el escultor más importante de ese momento, el que hace el Guerrero, el que hace el Cuauhtémoc, el que es maestro de la academia. Entonces también nos habla de otro punto, que es la economía de Oaxaca en este momento, porque va a ser de los pocos monumentos que va a pagar el gobierno del estado, uh-huh. Que conforme vamos a ir viendo, las demás obras ya las van a empezar también a pagar la población civil, ¿no? Entonces, el discurso, por ejemplo... ¿Cómo la paga la población civil? ¿De qué manera? A partir de loterías, ¿no? Uh-huh. Que van a ser criticadas, muy criticadas las loterías, porque a veces era obligatorio, ¿no? No, voluntariamente obligatorio. Entonces, pues también hay un texto de Irán muy interesante, uh-huh. Que acaba de escribir, creo que salió el año pasado, sobre el Juárez, pero del llano, pero él toca un poco el Juárez que estaba enfrente del Palacio de Gobierno, uh-huh. Y que lo que dice precisamente es, entre otras cosas, que le da la espalda a la catedral, ¿no? Que el Juárez mira de frente pues al Palacio de Gobierno, tiene las leyes de reforma, es decir, la soberanía, el poder reside ahora pues en ese palacio, ¿no? O sea, y lo que yo propongo es precisamente en eso, que por lo menos estas 2 primeras esculturas, que va a ser la de Juárez, de 1885, de Miguel Noreña, y la de Antonio de León, de 1886, hay un discurso de secularización del espacio público, ¿no? ¿Por qué? Porque el Antonio de León también mira de frente a la catedral oaxaqueña, y eso es, ¿no? También vamos entrando, no sé... ¿no? Adelante. Son otras cosas interesantes que podemos ver, porque en el Antonio de León ahora sabemos que no solamente fue Miguel Noreña, porque también fue obra, sino de su alumno Jesús F. Contreras, ¿no? O sea, Jesús Fructuoso Contreras, que va a ser también el gran escultor de la Ciudad de México, que a él se le deben más o menos 22 esculturas, más bien al taller de Fundición Artística Mexicana que él dirigía, del Paseo de la Reforma. O sea, estamos hablando de grandes escultores que van a estar trabajando por pedido del gobierno, porque esas 2 esculturas pues van a ser financiadas por el gobierno del estado. Y además de eso, si volvemos a la escultura de Juárez, los elementos que hay en el pedestal pues son elementos, símbolos masónicos, que nos hablan también de la formación de Juárez como masón, ¿no? Entonces son monumentos funerarios también, pero que retratan a los personajes como si estuvieran vivos. Pero existe entonces todo un mensaje, ¿verdad? O sea, toda una intención, desde luego, ¿no? No solamente es poner porque queremos reconocer a tal o cual personaje, sino que siempre tiene una intencionalidad política, correcto, ideológica incluso, ¿verdad? Correcto. ¿No? Sí. Perdón, adelante. No, que precisamente también hay otro libro bien interesante de Rebeca Villalobos que acaba a salir sobre el culto a Juárez, que lo que precisamente ella sigue es cómo se construye la figura del héroe, cómo se construye esta figura a partir de los discursos, a partir de la promoción, en donde ve escultura, ¿no? En donde ve cómo va permeando la producción de libros que se están escribiendo sobre este héroe, y que en ese ámbito también se inserta esta escultura, ¿no? La escultura también tiene un mensaje que es muy contenido, pero es muy preciso para quienes lo ven en ese momento. Sí, ¿no? Tiene toda una intención, ¿no? Hay un punto que yo quiero hablar, bueno, ustedes saben que yo he investigado parte de Porfirio Díaz, no del porfiriato, sino antes, pero quisiera saber por qué son los 2 personajes más importantes en Oaxaca, y seguramente muchos de quienes nos escuchan o nos vayan a ver o escuchar después, seguramente tendrán ese interés, ¿no? Que son los 2 personajes políticos más importantes en Oaxaca y en gran medida para México. Entonces, pues sabemos que cuál es la aceptación, ¿no? Cómo se ha ido construyendo la figura de uno y otro, ¿no? Como el gran héroe uno, como el gran villano el otro, ¿no? Entonces, en el resto del país, pues no se así se ve, ¿no? Pero en el caso de Oaxaca, pues es distinto, creo yo.
sea, como que tenemos otra percepción de los dos personajes en Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese reconocimiento a través de estas manifestaciones escultóricas, tanto en la ciudad, y no sé si han estudiado el resto del estado? Porque pues yo puedo encontrar, por ejemplo, figuras de Porfirio Díaz, no solamente aquí, en el caso del obelisco, por ejemplo, o la ciudad judicial, o en Miahuatlán, o en Tlaxiaco, en varios lugares puedo encontrar esculturas imágenes que tengan que ver con Porfirio Díaz, incluso municipios que llevan el nombre Porfirio Díaz, como Magdalena Yodocono, como Miahuatlán, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la ciudad de Oaxaca, ¿cómo ven ustedes cómo se expresa esto a nivel de este tipo de arte? Bueno, pues lo que yo podía compartir, por ejemplo, bueno, pues en este caso es muy curioso, ¿no?, que precisamente en este periodo del porfiriato, si bien él es el que impulsa, digamos, todo este movimiento, poco vamos a ver escultura de él propiamente, o sea, al menos en Oaxaca, ¿no? O sea, pensaríamos que pues hay esta idea de que se construyera su imagen, ¿no?, o se ubicara. Claro que tiene una presencia muy importante en el espacio urbano, pues a través de la nomenclatura, ¿no? Pero la única escultura, hubo un proyecto, ¿no?, que bien lo menciona Carlos Lira en su libro, sobre una escultura y que era muy, pues la describe, ¿no?, con lujo de detalle en su libro, de Oaxaca rumbo a la modernidad, donde era una gran obra dedicada a Porfirio Díaz, impulsada precisamente por pues la élite política y cultural oaxaqueña. Sin embargo, se desconoce por qué no prosperó, ¿no? Pero sí hay una idea, digamos, bueno, todos conocemos pues esta relación a veces pues que fue tirante, ¿no?, entre estos dos grandes personajes, porque también fueron aliados, en fin, ¿no?, estas cuestiones políticas, digamos, que a veces los tuvieron cerca y muchas veces y al final pues los alejaron, pero hay esta intención sobre todo de Porfirio Díaz de construir, y lo que comentaba Selene, de construir la imagen de Porfirio Díaz, exalzar la imagen de Porfirio Díaz, de Benito Juárez, de Benito Juárez, ¿no? Entonces, y bueno, ahora, también hay que ligar no solamente las figuras, ¿no?, estos héroes que se habían elegido, digamos, para construir, ¿no?, esta idea de nación, sino también las fechas fueron bien importantes, ¿no? Era parte también de este discurso político, ¿no? El hecho de que se inaugurara en un 16 de septiembre, en un 2 de abril, no sé, en un 5 de mayo, ¿no? Todo tiene que relacionar, todo es un lenguaje, un mensaje, político, ¿no? Entonces, y mucho de simbolismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escultura, pues no solamente, la escultura en ese momento no se tiene que ubicar nada más o relacionar con o analizar desde el punto de vista de la estética, sino también del discurso político, del mensaje, pero también tenía una función de alfabetización, ¿no? O sea, era también una manera en este proceso de en el porfiriato, donde se da digamos, una construcción de la identidad nacional, también era tenía este tema, pues, que tenía que ver con la alfabetización. La ubicación de estas esculturas en el espacio de la ciudad, pues no era azaroso, ¿no? Tenía un simbolismo. En este proceso de secularización, como bien comentaba Selene, de empezar a sustituir, digamos, o fechas o espacios, bueno, pues qué mayor mensaje que el poner la primera imagen de Benito Juárez en el espacio más importante, simbólico de la ciudad, que la Plaza Mayor, ¿no? Y también no solo apuntaba a eso, sino también la escultura sirvió también para digamos, apuntar, digamos, hacia dónde estaba el crecimiento de las ciudades, hacia dónde se estaba expandiendo. Entonces, como una manera también de colonizar ese territorio, no nada más territorialmente, sino también de una cuestión... Colonizar los espacios públicos a través de estas... Exactamente. ¿Sale? Sí, pues retomando lo que decías, ¿cómo se veía? Efectivamente, Díaz no se va a representar en ese momento, uh-huh, y tal vez tiene que ver mucho porque está vivo, es una, uh-huh, persona también. El héroe se construye a partir
¿no? De Sí, la sí, muerte. claro. Entonces, pero sí va a haber un mayor impulso. La prensa de la época, como es prensa regularmente, la oficial pues va a estar, digamos que alineada al régimen, ¿no? A Díaz. Pero tampoco es que Juárez haya tenido, por lo menos en la escultura, me parece a mí, una buena recepción, ¿no? Si vemos la escultura de Juárez, la que se va a llevar a Guelatao en 1895, que ya se va a inaugurar el 21 de marzo, haya una segunda inauguración, lo que vamos a ver es precisamente que, al parecer, con la revolución de Iztepeji, lo que va a pasar es que le van a dar 2 balazos a la escultura. Y eso, en términos simbólicos, es querer matar al personaje, porque entonces la escultura tiene una función que sí está siendo vista por otros, ¿no? Entonces, porque le dan los balazos en la cabeza y en la espalda, o sea, para matarlo. Eso quiere decir que también, pues, no es que no haya una buena, hay diferentes opiniones como las hay con Díaz, ¿no? Y, por ejemplo, lo que sí tenemos de Díaz es la calzada Porfirio Díaz, precisamente que, pues... ¿Se construye en esa época? Se construye a finales del 1896, ¿no? En octubre de 1897 se inaugura el primer tramo hasta el obelisco, el segundo tramo en 1898 hasta la fuente, y bueno, y va a rematar con esta portada de la ex hacienda de Aguilera, que es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí también es interesante porque solo es el obelisco. La escultura, no hay escultura en el obelisco. Yo creo que esa escultura se va a poner hasta 1910 con el centenario de la independencia, que es cuando se va a hacer una serie de obra también. Y es simbólico también porque muestra el crecimiento de la ciudad. También la escultura pública es delimitador del espacio, pero esto es algo que se daba también en la época colonial, ¿no? Los santos, las iglesias protegían a la ciudad o mostraban también el crecimiento, o sea, hay una continuidad, o sea, lo mismo que, no sé, por ejemplo, estos barandales que vemos protegiendo a la escultura, pues es una forma de sacralizarlo y de cuidar el espacio. La escultura no se ve a la par, ¿no? La escultura tiene que estar sobre un pedestal porque es un héroe, y al héroe se le rinde culto. Entonces, todos los elementos que de alguna manera la iglesia también utilizaba para los santos, los va a utilizar el Estado, transformados en este espacio. Y eso es solamente el punto, el meollo, porque recordemos que también en Oaxaca tuvimos otro personaje muy interesante, Eulogio Yilo, y la iglesia va a responder también a esas esculturas públicas, con todo las esculturas que Yilo va a mandar a hacer, como la Asunción justo de la catedral, ¿no? No sé cuál era la expresión, ¿no? Cuál era la reacción de la iglesia en esos momentos, considerando que si bien ya había pasado la guerra de Reforma y era otro contexto, y que Díaz tenía, pues de alguna manera, otras relaciones con la iglesia, ¿no? Y qué bueno que lo tocas, ¿no? O sea, cómo se da la manifestación, la reacción de la iglesia con eso, ¿no? Pues mira, son hipótesis, ¿no? Por lo Sí. que podemos ver, que sí es la recuperación también de espacios eclesiásticos, pero también Yilo va a hacer una gran promoción del arte, empezando con las esculturas que tiene al interior de catedral. Va a haber una remodelación también de catedral, y va a haber también todo un discurso dentro de catedral, ¿no? De acomodar las devociones locales para que casen perfectamente con lo que él quiere, que es una reconciliación de la iglesia con el Estado, donde la sociedad también está confrontada. Y su gran obra, pues San Juan de Dios. O sea, va a recuperar los cultos locales precisamente para promoverlos, y también va a remarcar todas aquellas escenas que nos hablan de momentos fundacionales, o sea, dónde inicia la ciudad de Oaxaca con la llegada de los españoles, ¿no? Y algo que también en la escultura pública, ya lo ha tocado Danivia, es precisamente que Oaxaca empieza el primer momento con la promoción de personajes que tienen que ver con la historia local, ¿no? Que es el Antonio de León y el Benito Juárez. O sea, van de la mano, ¿sabes? O sea, son dos procesos que no se separan. Pues así como fue en vida, ¿no? Porque, pues así, y como sigue siendo. Sí, como así fue en vida, pero en el caso de ellos dos, porque mientras era uno gobernador, el Antonio de León, pues el otro ya iba en ascenso, ya era regidor, y ya le empezaba a hacer competencia. Exacto. Sí, y entonces eso se manifiesta en el espacio público, ¿verdad? En Oaxaca no tenemos un Paseo de la Reforma, no tenemos, no sé, un bosque de Chapultepec, pero ¿cuáles son los espacios públicos equivalentes, digamos, donde se da mayor manifestación, expresión de este movimiento escultórico?
Pues mira, no hay un como tal, ¿no? Este proyecto, ¿no? Que inicia con este decreto, ¿no? Que pues en un periodo que empieza de 1887 a 1900, ¿no? Se colocan 30 y tantos, 36 o 33 esculturas sobre el Paseo de la Reforma. Como tal no hay un espacio, ¿no? Que se le pueda comparar, pero sin embargo, digamos, con sus medida a distancia, ¿no? Pues la calzada Porfirio Díaz puede asemejar eso, ¿no? Es decir, la idea de este urbanismo que se da, ¿no? Justamente en el periodo del Porfiriato, de la creación de estas calzadas, de estos paseos que sirven, pues sí, para pues bueno, que en este caso unir dos espacios importantes, que es el pueblo, ¿no? De San Felipe del Agua, que tiene una fuerte relación con Oaxaca, nada más que por siglos dotó de agua a la ciudad, ¿no? Y evidentemente con la ciudad de Oaxaca. Entonces, este paseo, esta línea, digamos, une pues a estos dos espacios, pero también se crea este paseo para pues el lucimiento, para un poco como para salir de la ciudad. Pero también esta calzada es bien importante porque, como ya lo he comentado, apuntaba justamente, empieza pues a detonar el crecimiento de la ciudad y se detona a partir de empieza esas tierras que eran labrantías, pues empiezan a ser importantes, ¿no? Para los especuladores urbanos, ¿no? Entonces empiezan a crear las primeras colonias urbanas durante el Porfiriato, que fue la colonia Díaz Ordaz, ¿no? En lo que es ahorita, más o menos podemos ubicarlo en el espacio de donde está el Jardín Consati, más o menos, ¿no? Eran los límites de la ciudad de Oaxaca con el pueblo de Xochimilco, y en el otro extremo, digamos, de la calzada, pues lo que era la colonia que se le llamó Colonia Nueva, después se le conoció como Colonia Americana, que hoy es la Colonia Reforma, ¿no? Entonces esas dos colonias, digamos, si bien no tuvieron ese florecimiento como podemos encontrar de colonias urbanas en el Porfiriato, ¿no? Como la Ciudad de México, pero sí, digamos, están se lotifican, hay una especulación, una venta de la tierra, ¿no? En estos espacios. Entonces, esta avenida pues tiene esta función, repito, ¿no? De unir dos espacios, ¿no? La ciudad y el pueblo de San Felipe, pero también tiene el propósito, pues, de empezar a expandir la ciudad. Si bien en esos periodos no hay un crecimiento de población importante, pero sí hay esta idea, pues, o estas acciones, estas manifestaciones de la especulación de la tierra, que antes era para pues, ¿no? Tierra rural, pues para convertirse parte de un suelo urbano, ¿no? Entonces, y bueno, y las esculturas pues van a tener van a cumplir con ese proyecto de expansión, ¿no? Y de, como decía hace un momento, de colonización de esos nuevos territorios. Sí, excelente. Sí, y el espacio, digamos, pues el parque, ¿no? Que va a ser importante, claro, en ese momento, va a ser el Paseo Juárez, bueno, lo que conocemos hoy como el Paseo Juárez el Llano, que va a ser el Nezahualcóyotl, si no me equivoco, y también a la par de que se va a empezar a construir la calzada Porfirio Díaz, pues también se va a dotar este espacio pues de un tipo de árboles, también de bancas, pero también de escultura pública. La de Miguel Hidalgo, que está oculta ahora, donde está la escuela, la secundaria, que no me acuerdo cómo se llama, pero está en la iglesia de Guadalupe, pues se pone en 1896, ¿no? Y la de Juárez, que va a ser la que se va a colocar en vez de la de Juárez de la Plaza de Armas, pues se va a colocar en 1897. Irán señala que esa escultura también daba la espalda a el templo de Guadalupe, ¿no? Entonces tenemos sí dos esculturas que dan la bienvenida, que abren el espacio público, pero también que simbólicamente están dando la espalda, ¿no? Tenemos como varias hipótesis. También las esculturas juegan muchísimas funciones sociales en ese ámbito, no solamente uno. Siempre uno se basa por uno, pero hay muchísimas lecturas que se podrían dar. Ahora, un paseo como el de la Reforma, no, va a haber un proyecto tardío que va a ser precisamente el de la Calzada de la República, pero eso va a ser hasta los años de 1971, me parece 72, si no mal recuerdo,
que precisamente va a ser con la misma lógica, ¿no? Personajes que estén muertos, que hayan muerto, que sea en bronce, la escultura, y que los estados las manden, ¿no? Entonces, pero va a ser tardío, muy tardío, y que al igual que el paso de la reforma, la función social que debía cumplir esa calzada, pues no se va a lograr por también el crecimiento de la ciudad, ¿no? Ok, sumamente interesante el plática que estamos llevando a cabo con Danivia y con Selene, porque el tema da para mucho. Como son especialistas, pues ya hay más y más información. Y yo, bueno, recordarles que nos escuchan, nos están escuchando, que pues estamos platicando del movimiento escultórico. Si quieren realizar alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos, en un momento leeremos sus comentarios si es que así lo expresan. Yo tengo una duda o comentario también tiene que ver con el Calzada de la República. No sé si Calzada de la República, recientemente creo que se construyó esa calzada, ¿no? Pero no sé si ha tenido o tienen ustedes información, si tenía alguna intencionalidad en estos temas que estamos hablando en cuanto a las esculturas, porque yo he visto algunas esculturas ahí de personajes que a veces pues la mayor parte de la población no ubica o desconoce, ¿no? Sí, como bien comentó Selene, este proyecto ya se da muy tardío, efectivamente entre las décadas de los 60 y los 70, pues precisamente con la intubación del río Jalatlaco, ¿no? Que era un límite natural de la ciudad, pues bueno, un río que pues desde hacía mucho tiempo pues ya estaba contaminado precisamente por pues bueno, porque se vaciaba parte de los residuos de la ciudad, pero también por el oficio que tenían los vecinos del pueblo de Jalatlaco, ¿no? Que se dedicaban a la cortudiría, perdón, de pieles, entonces, y bueno, porque también en temporada de lluvias, bueno, pues se han registrado en la prensa, pues inundaciones, ¿no? Sobre todo al pueblo de Jalatlaco. Entonces, hay este proyecto, bueno, pues también estamos hablando de un momento, ¿no? En que la obra pública pues se entubaban, ¿no? No se sabía qué hacer con los ríos, ¿no? Sobre todo cuando ya estaban contaminados, pues lo más fácil era entubar los ríos, ¿no? Entonces se entuban este río y precisamente se mantiene, digamos, de alguna otra manera el curso, el cauce del río, y es que da pie a la Calzada de la República, que en su nombre, ¿no? Lleva pues el propósito, justamente como lo comentó Selene, pues hay una invitación por parte, no me acuerdo ahorita el nombre del gobernador en turno, de invitar a los gobernadores para que enviaran, en la misma tónica que Porfirio Díaz en su momento, enviaran una escultura de los personajes pues más entrañables, ¿no? De cada uno de los estados. Pocos fueron los que enviaron, ¿no? Y de los que enviaron pues son los que están ahí ubicados en esta calzada. ¿Son de los estados, no? Sí, de algunos de los estados. Yo identifiqué uno va ahí por a la altura del ¿cómo se llama? Del Mercado de la Merced, que es de Juan José Méndez, creo. ¿Y quién es, no? Y después me enteré que es un guerrillero de Tamaulipas, desde la época de la intervención francesa, que fue un guerrillero de esa época, ¿no? Y no ubico otros, pues, pero esto... Porque desafortunadamente les han quitado las placas. Las placas. Eso es una cuestión muy, muy lamentable. Me parece que habían hace como 2-3 años el propósito de restituir estas placas, ¿no? Entonces, pues han sido objeto, ¿no? De vandalismo, de abandono, en fin, y que ahorita difícilmente, ¿no? Salvo un ojo muy diestro, puede identificar cada uno de los personajes que tenemos ahí, pero la verdad sería un proyecto bien importante que pues las autoridades locales, en este caso el gobierno municipal, pues podría, ¿no? Incentivar, ¿no? La recuperación de ese espacio, porque además es un paseo bastante agradable, ¿no? Que se podía recuperar para la ciudad, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Creo que es muy difícil identificarlos aún con elementos iconográficos, muchos ya los perdieron, entonces es todavía más complicado. Hay otro colega, Absalón, estaba haciendo una investigación precisamente sobre esta calzada, porque pues sí, también estaba viendo como la respuesta precisamente del parecido de los personajes en la escultura, porque también tienen que parecerse, ¿no? Porque si no provocan, ¿no?
Y voy a ligar ese tema para volver a 1920, que es precisamente la escultura de Juárez del Fortín, ¿no? De Adalberto Sensetti. ¿Es de esa época? Es de 1906, pero es muy interesante porque esa escultura estaba pensada para el Paseo de la Reforma, junto con una escultura de Miguel Hidalgo. Se mandan a hacer a Italia. En 1893, en mayo, se dice que ya están 2 esculturas. Es un proyecto grande, o sea, es un proyecto de años, de 10 años se calcula según la prensa. Y en mayo de 1893 se dice que ya están 2 esculturas de gran formato, que son precisamente la de Juárez y la de Hidalgo. Algo pasa, yo creo que se acerca el natalicio de Juárez, se hace todo este concurso, ¿no?, para ver qué esculturas pueden, pues, ponerse también aquí en Oaxaca. Por alguna razón que todavía no sé, esa escultura, la escultura de Adalberto Sensetti, porque además tiene la firma, ¿no?, se la mandan a Oaxaca, el gobierno de México la manda como regalo a Oaxaca, y va a estar muchos años en el ferrocarril, eso también es cierto. Y va a haber toda una discusión en 1905 por parte del gobierno municipal, ¿no?, del cabildo municipal, en dónde la van a poner. Se decide, ¿por qué digo esto del parecido? Se discute que no es muy parecida a Juárez, que además es de un gran tamaño y de poco mérito artístico. O sea, ellos no sabían que venía, ¿no?, también de un gran escultor, ¿no? La ven muy grande y entonces deciden que, como es tan grande, pues para que se vea, tiene que estar en el Cerro del Fortín. Y tiene un mensaje el hecho de que esté levantando la mano señalando algo. Fíjate que el proyecto, la descripción del proyecto no la hemos encontrado. Bueno, yo no la he encontrado hasta este momento, quizás más adelante se pueda ver. Solamente están las notas y la descripción del proyecto en sí, ¿no? Por ejemplo, para la de el Paseo Juárez el Llano, pues sabemos que sí está señalando la corona por la batalla del 2 de abril, ¿no? Que eso pues ya se comentó apenas por otros estudios, pero aquí no sabemos por qué la mano hacia allá. O sea, yo creo que su posición también, pues ahí sabemos que precisamente hay una intención de ponerla, y efectivamente la ves por todos los lugares, pero esa escultura ya la había regalado el gobierno federal, y Oaxaca no se quiere quedar atrás en el natalicio de Juárez, entonces manda a elaborar 2 esculturas que van a acompañar a esta grande, que es una alegoría a la justicia y una alegoría a la historia, y se la manda ni más ni menos que a Jesús Fructuoso Contreras, ¿no?, que es el gran escultor en ese momento, de mármol blanco, precisamente para que haga la función de un faro de luz, porque estamos hablando de momentos en que la luz está apenas llegando, ¿no?, y que esa es otra parte también bien interesante de la escultura y del proceso de modernización de la ciudad. O sea, una ciudad moderna tiene luz, entonces, entre otras cosas, ¿no?, que ya nos platicará también Dani, y no se logra porque Contreras muere, o sea, y era un proyecto más o menos a 3 años, el proyecto se hace en 1901 me parece, o 2, no recuerdo bien, pero pues Contreras muere y ya no puede concluir el proyecto. Entonces el gobierno de México parece que sale al quite para tratar de no cobrarle a la viuda pues el dinero que Oaxaca ya le había adelantado, ¿no? Mira. Entonces es bien interesante. Sí, sumamente interesante conocer toda esta información que para la mayoría de gente pasa desapercibido, ¿no? Pues seguimos invitando si alguien desea realizar algún comentario, alguna pregunta aquí a las expertas, pues con mucho gusto, todavía estamos a tiempo. Tenemos un par de comentarios. Saludos a la doctora Danivia, ojalá pronto esté nuevamente compartiendo sus conocimientos en las aulas de la Prepa Univas. Con muchísimo gusto. Honor y gloria al general Díaz. Bueno, son los 2 comentarios que tenemos. No sé si quieren agregar algo más, pero tenía yo una duda ahí también de todos estos personajes que ustedes han hablado. No sé si hay mujeres en esto. O sea, en esto, pues, porque yo creo que pues a través de la sociedad pues, se ha construido con hombres y mujeres, ¿no? Entre todos. Pero normalmente se resalta pues la figura de los grandes héroes porque así se ha manejado, así es el modelo que ha imperado, ¿no? Pero no sé si hay algún rescate de esto, ¿no? ¿Han identificado? Pues yo no he identificado hasta ahorita mujeres. También ahora en el coloquio internacional que hubo sobre espacio público se presentó una conferencia sobre Josefa Ortiz de Domínguez, los proyectos no concluidos, entre ellos Malitzi, Josefa Ortiz de Domínguez
y me parece que Sor Juana. Entonces lo que se planteaba ahí era que habían la intención, pero que no se concretaron, que creo que el que se concreta es el de Josefa Ortiz de Domínguez. Y a partir de esa conferencia precisamente me surgió la duda, pues ¿qué se estaba haciendo en Oaxaca, no? O sea, ¿hasta cuándo hay un monumento a una mujer? Y yo no sé, yo no he visto, y entonces me remití al Istmo, y está Juana C. Romero, pero eso ya es del siglo XX. Y de ahí no sé si hay otras, o sea, no conozco así perfectamente el territorio oaxaqueño, pero lo poco que he visto, ¿no? Sí. No, eso es bien importante, o sea, como bien comentaba Selene, de verdad que el tema de la escultura da para mucho. O sea, estas reflexiones es un tema, ¿no? O sea, precisamente cómo se está construyendo, ¿no? El concepto de Estado-Nación en ese momento, el concepto de identidad, pues justo, pues con una visión que ahorita podría ser muy polémico, ¿no? Pues estaba construida por hombres y a quienes exaltaban en ese momento eran hombres, ¿no? Héroes masculinos, ¿no? Entonces, pues no hay ahí la figura de la presencia femenina, efectivamente no la hay, ¿no? Pero tienen una participación, sobre todo cuando están estas iniciativas, ¿no? En la prensa, pues hay una relación, y eso es bien importante, porque también podemos hablar de las fuentes, ¿no? De donde se construyen todas estas historias, pero precisamente cuando hay los listados de las personas que contribuyen por iniciativa o a la fuerza o como sea, pero que participan en esto, pues hay mujeres. Sí, ¿no? Y muy, muy difícil encontrarlo. Yo que estudié la Revolución, por ejemplo, en la Mixteca, identifiqué un sobrenombre de una mujer que le decían la cubana, pero no solamente era soldadera o como decían, ¿no? Sino realmente era una líder que encabezaba y encabezaba batallas. Claro. Encabezaba batallas, pero y no quiere decir que no exista aquí en la ciudad, seguramente hubo, pero no se habla, pues. Pues no se habla, y es muy difícil, o más bien yo creo que hay que empezar también a leer, ¿no? Esos documentos con una cuestión, ahí, bueno, me voy a meterme en temas complicados porque no domino, pero no sé si con una lectura de género, ¿no? O con una lectura de mujeres, que tampoco, ¿no? Que no es lo mismo, pero para rescatar esas personas, pero efectivamente la presencia, digamos, la representación de la mujer en la escultura no la vamos a encontrar. Yo también desconozco, no sé si en el público alguien nos pueda decir, darnos otro dato, pero no, ya es muy tardío cuando empieza a representarse la mujer, mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, en la década de los 70s, uno de los primeros monumentos que tenemos es el monumento a la madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es muy avanzado, tardío, sí. ¿No? Y habla sobre precisamente en otro contexto político histórico, ¿no? Donde se habla sobre la maternidad, sobre la familia, sobre el papel de la mujer en la sociedad. Estamos hablando de otro momento, ¿no? Pero bueno, o sea, si estamos hablando en general del espacio público, bueno, pues podemos hablar de esta escultura que está, pues todos sabemos, bueno, los que vivimos aquí en la ciudad de Oaxaca, pues en la entrada de la ciudad, ¿no? En la parte nororiente de la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Pues para ir, perdón, adelante. No, estaba pensando precisamente temas de mujeres, quizás la fuente de las 7 regiones, los años 40, está la representación de mujeres, pero representando a los pueblos, ¿no? Si hablamos de las regiones, si hablamos de estas heroínas de los movimientos de independencia, escultura pública conmemorativa, pues es otro tipo también de escultura, pero sí, o sea, me acordé de las mujeres de la fuente de las 7 regiones, entonces sí tenemos esas esculturas que son de los años 40 también, que estuvo antes en el Monumento a la Madre y que después 67 va a ser cambiada 66, 67 aquí frente a la ex hacienda de Aguilera, ¿no? Y creo que otro punto importante también dentro de la escultura es, pues, las voces que están silenciadas, ¿no? Que son precisamente los presos que ayudaron a acondicionar estos espacios públicos, que no los vemos, pero que están en las listas, que son los que, pues, están trabajando, se les da comida, ¿no? Se les da un pago, se les da ropa, pero también por el otro lado la misma sociedad que tuvo que pagar para estas esculturas. Por lo menos tenemos el caso de la de Juárez, ¿no? Del Llano, que
colaboraron las personas obligatoriamente, voluntaria obligatoria, pero también las del Cerro del Fortín, toda la apertura de la brecha para llegar al cerro, pues también era trabajo duro. Cuando llegaban los monumentos a cargar, ¿no? La chiluca, por ejemplo, para el monumento también del llano, pues eran los presos quienes iban. Entonces, esas ¿qué son voces, las chilucas para quienes la piedra chiluca de la Ciudad de México, ¿no? Como la cantera, más o menos, ¿no? Es como el tipo de piedra, que es otro tema que nos da para muchísimo, que es la identidad de la materialidad. Podemos hablar otro, porque efectivamente el tema de la materialidad, de qué estaban construidos, ¿no? Y justamente estos materiales también hablan de la modernidad, o sea, el mármol, el bronce son materiales que están relacionados con la modernidad, ¿no? Eso en la escultura. Y en la arquitectura, pues podemos hablar, ¿no? Del vidrio, del hierro, del concreto, ¿no? Que empiezan a invadir, digamos, pues el espacio público, ¿no? A través de la arquitectura monumental, pero también a través de la escultura, ¿no? Entonces también ahí es otro tema, ¿no? Y incluso cada una de las esculturas, Selena, no me dejarás mentir, es una historia. Cada una, hablando de las aportaciones, bueno, la que se colocó en el interior del instituto, bueno, fue una iniciativa de los mismos estudiantes y los profesores, ¿no? Del instituto, por hacer, pues también, como dicen, no quedarse atrás, ¿no? Y lanzar una convocatoria a través del periódico oficial para empezar a reunir fondos. En fin, entonces hay, la escultura, pues podemos leerla desde el punto de vista estético, pero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, ¿no? Sí, es que desde el punto de vista urbano, ¿no? Entonces da el tema, pues, para poder estudiar la escultura, no nada más con los lentes del arte, ¿no? Que sí es importante, pero a través de otros lentes que nos van a dar diferentes lecturas de los propósitos, de las intenciones de la escultura en los espacios urbanos. Sí, se nos fue, pero súper de volada el tiempo, ya se nos agotó casi. Buenísimo. Y yo quería preguntarle precisamente, pero creo ya nos va a dar tiempo, ¿no? Esa es la parte del costo social de todo eso, ¿no? Porque, pues, como tú dices, ¿no? O sea, pues ves la parte artística y las intenciones políticas, pero todo esto tiene un costo social, como la construcción de la arquitectura de la ciudad, pues tuvo un costo social pagada por la gente de abajo. Entonces, pues supongo que esto, pues igual, ¿no? O sea, no estuvo exenta. Pero bueno, para cerrar, ¿cuáles son sus porque este programa, pues, es de retrospectiva, pero también de perspectivas? ¿Cuáles son sus perspectivas pues de la cultura la cultura de la escultura? Sí, pues ahorita creo que es un tema muy polémico, ¿no? Ahorita con todas estas manifestaciones sociales que están muy relacionadas con las cuestiones de género, ¿no? O sea, toda también el simbolismo y la carga política que se están manifestando justamente en los monumentos, o sea, la intención de quitar los monumentos de lo que representaban, de las pintas, como quitar el de Cristóbal Colón, exactamente, o aquí nosotros pusieron el de los, ¿cómo se llama? El del Cochislán, el de los pusieron uno ahí donde está la catedral. También. Entonces, ¿no? O sea, el tema sigue tan vigente, ¿no? Como en su momento fue en este periodo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, creo que los monumentos, digamos, en el espacio público todavía, ¿no? Están, pues, dándonos muchos temas, ¿no? El hecho de que se estén manifestando estos grupos sociales a través, ¿no? O a esta relación con los monumentos también es un tema de reflexión, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, por estar en un espacio público van a seguir siendo elementos, objetos, digamos, que van a generar controversia, pero esta discusión del monumento público se ha dado desde el 19, casi desde su creación, ¿no? Y cada persona se lo va a apropiar, que es muy interesante también la apropiación que hace la gente, o los ve como hitos, como referentes de la ciudad, o el manifestante lo agarra para, ¿no?, colgar de ahí las lonas, o los niños juegan alrededor, o el turista se dedica un tiempo. Que es la expresión del espacio público, ¿no? Exactamente, y se los van apropiando. Entonces, no sé qué va a pasar después. Creo que sí es un tema polémico. Sí, es polémico, y que va a seguir. Pero sí es importante, yo creo, tener ahí alguna, pues,
expectativa, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Desde mi punto de vista, yo no soy experto, ustedes son las expertas en esto, pero creo yo que el momento político que vive México, que vive Oaxaca ahorita, yo creo que en el futuro alguien va a promover la escultura de López Obrador, por ejemplo, creo, ¿no? Creo que yo tampoco lo sé, o sea, simplemente es lo que yo creo a partir de todo lo que se está moviendo actualmente, ¿no? Tanto a nivel estado como a nivel nacional, y va a ser polémico, muy polémico en su momento, como que en Córdoba, no sé dónde también fue muy polémica porque quitaran la figura de Porfirio Díaz, creo, ¿no? La escultura, ¿no? O sea, sí, no, y ese es otro tema, ¿no? De que podemos es dar una segunda parte. Sí. Aquí ya estamos, sí, son hipótesis. No, una segunda parte porque sí, exactamente esos monumentos que los han quitado. Santana fue uno de ellos. Sí, Santana. ¿No? Entonces, también, ¿no? Tenemos en nuestra historia esta reubicación, ¿no? Por desprecio o por, como pasó con el monumento a Guelatao, la ubicación o reubicación de estos monumentos. Y es que eso es lo que nos ¿no? permite la historia, pues, o sea, ver esos antecedentes, claro. Y nos permite ver también, prever más o menos por dónde podría ser algunas. Y que las manifestaciones que estamos viendo ahorita no son tan ajenas a lo que vivimos en el pasado, nada más cambian los personajes y los tiempos, evidentemente. Sí, y creo que una parte interesante también es a partir de la reubicación de ciertas obras, o sea, que uno las entiende por el momento político, pero también se pierde el discurso. O sea, cuando cambian a Juárez de Guelatao se pierde el discurso, ¿no? Se queda como una ala caída y digo que es parte del proceso también. Y más bien, si hubiera algo al futuro, sería como poner atención en esas esculturas, ¿no? De darles mantenimiento, porque pues también costó a la población, costó al gobierno, costó el trabajo de muchos presos, y pues también nos revelan parte de esa ciudad que no conocemos, ¿no? Pero que la podemos rescatar a través de los documentos históricos y de la propia imagen. Bueno, pues muchísimas gracias, la Gracias verdad. a ti. Qué bien, qué gusto. Necesitamos a ver si organizan otro espacio, nos invitan para seguir hablando de estos temas. Está sumamente interesante. Con todo el gusto volvemos. Pues no tenemos manera de agradecerles su aceptación por compartir aquí sus conocimientos y todo lo que han investigado. La única manera es entregarle una constancia. A ver, Cele. Ay, muchísimas gracias. Bueno, aquí el folder para que lo guarden. Y por supuesto a Danivia. Muchísimas gracias. No sé si nos ven en el... Sí, se ve ahí, si lo quieren presumir. Aquí está. Muchísimas gracias a la Universidad José Vasconcelos por esta invitación a través de tu persona, y bueno, pues espero que al público les haya gustado, interesado este tema. Estoy seguro que sí, y bueno, pues ojalá nos vean, si no pudieron hoy, pues nos vean posteriormente. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Gracias, Elene. Gracias a todos. Elene, gracias, Danivia. Oaxaca. Retrospectiva y perspectivas. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Vasconcelos Radio. Emociones sonoras.